Apreciados amigos y hermanos, un saludo y una cordial bienvenida. Estamos aquí para continuar con esta serie de estudios que hemos empezado acerca de cómo fue recibido Jesús en el cielo. Pero no solamente, ya habíamos visto cómo fue recibido, pero algunos pormenores que existen en esa recepción, ¿verdad? Y cómo esto tiene mucho que ver con otros acontecimientos que se describen en la Biblia. Pero para abrir las Sagradas Escrituras siempre hay que empezar con una oración, así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Santo y bendito Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das de recibir y escudriñar tu palabra. Que podamos recibir tus enseñanzas, Señor, y que nuestro espíritu esté preparado, Señor, a través de la presencia, Señor, de tu Santo Espíritu que inspiró las Escrituras a los profetas, a los escritores, Señor. Queremos que te quedes con nosotros, que bendigas a cada persona que está viendo este estudio de la Biblia, Señor, que bendigas a sus hogares, que bendigas a cada uno de ellos y que perdones nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para hacer un recuento, habíamos visto cómo fue recibido Jesús en el cielo, ¿verdad? Habíamos visto que el texto de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 es similar o semejante a lo que se describe en Job. Habíamos dicho también que más adelante desarrollaremos algo o un estudio como complemento de ¿verdad? Un estudio acerca del libro de Job, porque tiene que ver mucho la historia de Job con algunos acontecimientos de la Biblia. En todo caso, esto de los concilios es para nosotros quizás es una novedad porque no lo hemos estudiado. Sin embargo, es la forma de proceder de Dios. Dios no es un Dios autoritario. Siempre hay un concilio donde se deciden algunas cosas y eso lo vamos a ver, bueno, no a ver porque ya lo estuvimos viendo en los capítulos anteriores, que ustedes ya los vieron o estuvieron presentes, pero vamos a seguir ahondando en esta forma de proceder del gran creador, del gran Dios, ¿verdad? Que no es un Dios autoritario, como Satanás quiso hacerlo aparecer en algún momento. Entonces yo leo, por ejemplo, en la página 23 del libro deseado de todas las gentes, refiriéndose a esto, a pesar de que, como les dije ya en los capítulos anteriores, ya vimos acerca de los concilios, pero dice Ellen White en el deseado de toda la gente. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero, señalado los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estadía allí abarcaría 400 años. Después de esto, dijo Dios, saldrán con grande riqueza, porque recordemos que los egipcios, presa de temor, les dieron de todo, ¿verdad? Eso dice Éxodo. Y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. En el día señalado por la promesa divina salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Así también fue determinada en el concilio celestial, aquí dice la palabra otra vez, la hora en que Cristo había de venir, y cuando el reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. ¿Qué tiene que ver esto del nacimiento de Jesús? No quiero, no hago esta cita por lo del nacimiento de Jesús. La traigo a consideración de ustedes es para demostrar que todo se hace en base a un concilio y todo estaba plenamente planificado. Dios no deja un hilito suelto. Por eso es de que recuerden que yo había dicho
o habíamos visto anteriormente de que nuestra doctrina está basada en principios. El principio de Dios es un Dios total, que tiene total control de los eventos, total y absoluto. Por eso Dios no se estresa viendo qué es lo que va a pasar. Nosotros nos estresamos. Y a veces el error del ser humano, ¿verdad?, es crearse un Dios a nuestra estatura, de manera que creemos que así como las cosas suceden y se nos escapan de las manos a nosotros, también se le escapan de las manos de Dios, y no es así. Es más, lo vamos a ratificar ahora con unos textos que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 4 acerca de lo que se considera, y aquí le han puesto en la Biblia, pues lo que se considera la adoración celestial? No es la adoración celestial. Yo, si hubiera tenido que ponerle un título, el título diría pues la recepción de Jesús, o el concilio en el cielo para recibir a Jesús. Así yo le hubiera puesto, ¿verdad? Y aquí es donde vemos que está primero el Padre, el Espíritu Santo, como los 7 candeleros, ¿verdad? Algunas personas dicen, no, pero es que esos son 7 candeleros, ¿cómo vamos a decir que es el Espíritu Santo, verdad? Pero está el Padre, el Espíritu Santo, hay querubines y serafines. Habíamos visto con textos y con citas del Espíritu de Profecía o de Ellen White, y también los 24 ancianos con citas de Ellen White de El deseo de toda la gente, que dice que son representantes de los mundos no caídos, tal como se celebró el concilio de Job. Ahora, en Job nosotros vemos 2 acontecimientos o 2 tipos de situaciones que se viven en Job. Y esto pues, según los teólogos, a estas dos panorámicas, una le dice la microvisión y otra es la macrovisión. ¿A qué le llaman la macrovisión? A la visión general de lo que existe en el universo. Porque a veces pensamos que las cosas que suceden acá, y ese es el error que cometemos como cristianos, como creyentes, y al transmitir, al transmitir este error hacia las personas que no conocen el Evangelio, presentamos a un Dios que no tiene el control de nada, un Dios pequeñito, ¿verdad? Entonces, en Job se ven 2 cosas. Lo primero, en el capítulo 1 dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Eso ya lo habíamos visto, pero está viendo, esta es la microvisión. ¿A qué se refiere? En un lugar específico de la tierra, a un personaje específico, y que describe su situación, y dice que era un hombre perfecto y recto. Eso lo habíamos visto en el primer capítulo, ¿verdad? Eso es la microvisión. Pero ahora viene la macrovisión, que entrelaza lo que está sucediendo aquí en la tierra con lo que sucede no solamente en el cielo, sino que tiene connotaciones del universo entero, de todos los mundos creados y no caídos. ¿Por qué? Y porque dice en el versículo 6, que también habíamos leído, pero quiero hacer un recuento: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esta es la macrovisión, porque dice esta situación ya no la describe, o la descripción de esto ya no está en la tierra, ahora está en el cielo. Y allí vinieron los hijos de Dios, o sea, vinieron lo que en Apocalipsis sería, en Apocalipsis 4, los 24 ancianos, ¿verdad? Los representantes de los mundos no caídos. Y aquí en Job, quizás en 1 o 2 temas más, vamos a desarrollar un estudio acerca de Job y las similitudes que tiene con Apocalipsis 4 y 5. Y otros pasajes más del Apocalipsis también. Bueno, en definitiva, la similitud entonces entre Job y Apocalipsis es de que hay una microvisión, o sea, se ve lo que sucede aquí en la tierra, y hay una macrovisión, lo que sucede en el cielo y que tiene connotación en el universo entero. O mejor dicho, en todo lo que Dios ha creado, porque no sabemos cuántos universos existen, ¿verdad? Pero allí están representantes de los mundos no caídos.
Entonces, ¿cuál es la similitud entonces con Apocalipsis? ¿Verdad? Que en Apocalipsis también existe una macrovisión y una microvisión. Si bien es cierto que Apocalipsis describe solamente lo que está sucediendo allá arriba, allá en el cielo, sin embargo, eso tiene una conexión directa con acontecimientos que al mismo tiempo están sucediendo en la tierra, pero quizás que no los agrupa de la misma manera que los agrupa Job. Obviamente, Dios ya al ser humano le ha dado, mira, esta es la forma como yo procedo, estos son mis principios, así es como yo actúo. Entonces, de esta manera, con esta vía que le abre Dios a través del libro de Job, que para mí Job es una Biblia en pequeño, o sea, es un evangelio en pequeño, porque ahí está una historia increíble. No es solamente un hombre que fue, como algunos creen, ¿verdad?, injustamente pues probado por Dios, y no es eso. Por eso es necesario que hagamos un estudio de este libro. Pero bueno, eso será más adelante. En todo caso, quizá me detengo un poquito en el asunto del Espíritu Santo, porque alguien me dijo, pero son 7 candeleros, eso no es el Espíritu Santo. ¿Quién te ha dicho que es el Espíritu Santo? Además, el Espíritu Santo no es Dios. Algunas personas creen que el Espíritu Santo no es Dios, ¿verdad? Hay una denominación por allí, que no quiero decir su nombre, pero que dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa. Ahora, como la Biblia dice espíritu, creen que es algo del Padre, ¿verdad? Creen que es algo del Padre, un poder que tiene el Padre, ¿eh? Algo, una extensión del Padre o del Hijo. Entonces se han dicho miles de cosas que ni siquiera tienen un respaldo y amparo bíblico, pero lo que sí dice las Sagradas Escrituras es que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y obviamente es el tercer, y no por jerarquía, pero es el tercer personaje o ser de la deidad. ¿Que no es santo? La Biblia dice lo contrario. Vamos a leer unos cuantos textos. Quiero puntualizar esto antes de seguir con el estudio, para no dejar cabo suelto, para ir de una vez quizá derribando creencias un poco absurdas, disculpando el término, pero que se viven en las diferentes denominaciones religiosas sin respaldo bíblico, inclusive dentro de nuestra iglesia adventista. Por ejemplo, yo quiero leer el libro de Isaías, capítulo 6, y versículos del 8 al 10. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién está diciendo esto? Isaías, ¿verdad? ¿Y escuchó la voz de quién? Del Señor. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y graba sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y haya en él sanidad. ¿De quién está hablando aquí? El versículo 8 dice, después de esto oí la voz del Señor. Algunas versiones dicen la voz de Dios o de Jehová. Ahora vamos a ver dónde encontramos una repetición, si quiere, o a quién más cita este texto en el Nuevo Testamento. Hay muchas personas que siguen insistiendo que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, ya no es para nuestros tiempos. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Es más, habíamos visto en uno de los capítulos anteriores de que la conversión de las 3,000 personas en el discurso de Pedro, en el primer discurso de Pedro, fue pues un discurso, una predicación del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver Hechos, capítulo 28, y versículos del 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo. Aquí dice que habló el Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que dijo el Espíritu Santo. ¿Qué está citando Pablo? Por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con corazón y se conviertan y yo los sane. Bien
habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. En Isaías dice que le habló el Señor. Ustedes pueden decir, bueno, es el Señor, no Dios. La gente se inventa excusas, ¿no? Pero aquí dice que quien habló con Isaías fue el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver otro texto. Puede decir, no, ahí dice el Señor, ¿verdad? Vamos a buscar Salmos 95 y versículos desde el 7 hasta el 9. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masás en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Esto dice Salmos 95 del 7 al 9. Entonces, quizás voy a repetir porque Él es nuestro Dios. Está hablando de Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y oveja de su mano. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Dónde más se cita esto? Hebreos capítulo 3 y versículos del 7 al 9. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, ¿quién estaba hablando en el Antiguo Testamento? Dios. Y acá que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. En el libro de Salmos habla del lugar exacto, que fue en Meriba, y acá dice que es en el desierto, pero está hablando del mismo acontecimiento. Allá dice que fue Dios, acá dice que fue ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Se está contradiciendo la Biblia? No, está prácticamente ratificando, corroborando, ¿verdad? Esto de que quien habló fue el Espíritu Santo. ¿No es suficiente ese texto? Vamos a ver otro. Quizás el último, porque si no se nos va a ir el tiempo en todo esto. Pero vamos a ver Jeremías 31-33. El libro de Jeremías, Antiguo Testamento. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Antiguo Testamento está hablando Dios, ¿a quién? Al profeta Jeremías. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Nos atestigua quién? El mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, miren, está citando lo mismo que dice Jeremías, ¿verdad? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿el Espíritu Santo es una fuerza? No, es Dios. Lo dice claramente la Biblia, lo ratifican los apóstoles, lo dice el Antiguo Testamento y lo dice el Nuevo Testamento. Ahora, aquí esto del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Espíritu Santo actuando de una manera en el Antiguo Testamento y otra manera en el Nuevo Testamento, aquí también hay una enseñanza y tiene que ver con lo de Apocalipsis 4 y 5. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que había un personaje famoso, ya ahorita creo que no hay, no sé si existirá, bueno, un personaje famoso, ¿verdad? Que había venido de otro planeta, de un planeta que se llamaba Krypton, ¿verdad? Y que tenía doble personalidad o doble personaje, que normalmente era un periodista de un diario, pero que se transformaba en un superhéroe, era Superman, ¿verdad? Pero como no quería que la gente supiera que él mismo, este personaje, este periodista, era el mismo Superman, entonces, ¿qué era lo que hacía? Cuando había peligro, él estaba allí como el periodista, se iba y se escondía y de ahí ya salía volando como Superman.
¿verdad? Hay muchas religiones que a Cristo lo quieren aparecer de la misma manera. O sea, Cristo estuvo aquí, se fue al cielo a ponerse otra ropa y de allá otra vez vino como Espíritu Santo. Más o menos eso es lo que se da a entender. Por eso es que, y se confunde el texto cuando dice Jesús, más vale que yo me vaya porque si no me fuera el Espíritu Santo no vendría a ustedes, y ya vamos a ver qué significa eso de allí. Entonces creen que Jesús estuvo aquí, murió, resucitó y que fue y se puso otro traje, ahora el traje de Espíritu Santo y vino. Porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros. Pero ya habíamos visto quiénes están allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada quien tiene una parte en la salvación. ¿Ya? Los tres están involucrados. Ahora, ¿por qué dijo Jesús, más conviene que yo me fuere? Porque si yo no me voy, pues no vendrá el Consolador. En el capítulo 17 de el libro de San Juan y versículos 4 y 5, nosotros tenemos un pedido que hace Jesús. Es una oración. San Juan capítulo 17 y versículos 4 y 5. Miren lo que dice Jesús. El título de este pasaje del capítulo 17 dice: Jesús ora por sus discípulos. Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús orando, ¿verdad? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y aquí dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué significa esto? Ahora, Padre, glorifícame. Seguimos descubriendo la grandeza de Dios. Para Dios nada es al azar. Estas palabras de Jesús no las dijo porque, fue lo primero que se le ocurrió. No, Él había cumplido una labor, o estaba ya cumpliendo por terminar una labor, ¿verdad? Ahora venía el siguiente paso en el plan de la salvación, que fue diseñado desde antes de que existiera el mundo. Por lo tanto, todo estaba cronológicamente señalado, como el texto que leímos del deseo de toda la gente de Ellen White, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dice este pasaje, los planes y los propósitos de Dios no conocen demora ni premura. O sea, ni se adelantan ni se atrasan. Todo es hecho en el momento preciso, ¿verdad? De manera que cuando vino el cumplimiento del tiempo, se cumplieron los 400 años, Dios dispuso que una persona se convierta en el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y asimismo, en nuestras vidas tiene un plan para cada uno de nosotros. En algún momento, mi último hijo estuvo en una situación muy difícil. Es algo de lo que no me gusta hablar porque es una situación muy dolorosa. Pero él estuvo al borde de la muerte. Ya cuando estuvo en recuperación, se le vinieron como consecuencias, pues, de su enfermedad, una operación muy riesgosa. Cuando estuvo en recuperación, pues se le aparecieron algunas alergias, cosas complementarias o como resultado del casi de las 3 semanas aproximadamente que estuvo internado en un hospital. Y vino un pastor, amigo mío, a mi casa para ungirlo. El pastor me dijo, mira, gracias a Dios con las personas que las he ungido, han podido salir favorecidas, ¿no? Y me contó algunas cosas, obviamente. Yo me acordé de lo que dice Santiago, pues, ¿no? Que si alguien está enfermo, pues llamen a los ancianos, pues, para que unjan al enfermo y oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo. Efectivamente vino el pastor, ungió a mi niño. A Dios gracias, y mi niño todavía tiene ahí el algodón, lo conserva, el algodón del ungimiento, porque él había él ya previamente había tenido alergia, pero estas se le hicieron insoportables a partir de la operación. Pero siempre recuerdo lo que dijo este pastor: en el momento que nosotros nacemos, Dios tiene ya un propósito para cada uno de nosotros.
y depende de que nosotros como padres le preguntemos a Dios cuál es el propósito que tiene para nuestro hijo y nosotros le ayudemos a Dios a cumplir ese propósito en nuestros hijos. Y él contaba su experiencia, ¿no? Que su padre falleció cuando era muy pequeño y él ahora se da cuenta, él decía, ¿no? Ahora me doy cuenta que si mi padre no hubiera fallecido, por la forma, por el amor, el exceso quizás de cuidado que tenía para nosotros, a lo mejor él no hubiera permitido que el plan de Dios se cumpliera en nosotros y especialmente en mí, decía él. Y si mi padre estuviera vivo, yo no fuera pastor. Entonces, ¿qué tiene que ver este ejemplo? Dios tiene el control, Dios ya tiene un plan. Dios tiene un plan diseñado, lo tuvo para Jesús. Y todo tiene una situación en la microvisión y en la macrovisión. Coincide lo que sucedió con Job. Mientras sucedía algo en el cielo, acá estaban suscitándose consecuencias. Mientras sucedía en la recepción de Jesús allá, acá su iglesia también tenía una situación. Entonces no es que Jesús fue a ponerse otro traje y venir como Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Él fue para ser glorificado. ¿Por qué no pudo venir el Espíritu Santo antes? Por dos razones. En el primer concilio, si ustedes se dan cuenta, en el concilio de Job, dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Dios, entre los cuales vino Satanás. ¿Por qué vino Satanás? ¿Y por qué Dios le preguntó de dónde vienes? Como que si no supiese. Y Satanás le dijo, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, en otras palabras, la tierra es mi dominio. Vengo de lo que me corresponde, de lo que me pertenece, porque Adán me entregó a mí la llave de autoridad. En el concilio que se desarrolla en Apocalipsis 4 y 5, ya no vemos a Satanás. ¿Por qué no está Satanás ahí? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sencillo, porque Satanás había sido derrotado. Recuerden que en el versículo 5 ya lo leímos, ya no lo vamos a citar ahora. Si por primera vez están viendo este video, entonces miren los videos anteriores a donde citamos que en el versículo 5 a Jesús se le presenta como un cordero inmolado. ¿Por qué se lo presenta como un cordero inmolado? Porque recién estaba ascendiendo, derrotando al enemigo, quitándole las llaves a Satanás. Ahora ya no tenía la supremacía Satanás, ahora la tenía Cristo. Y con eso se ganó el derecho de abrir el libro y desatar los sellos, de abrir los sellos del libro que tenía en la mano el Padre. Esa es la razón por la cual Cristo tuvo que ascender y Cristo dijo, si yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. En el momento que Cristo es glorificado, ¿se acuerdan que habíamos visto en el capítulo anterior, verdad? Que todos los ángeles, que los querubines, todos querían proferir alabanzas y Jesús les hizo con la mano, según la visión de Elena de White, le hizo con la mano, todavía no, se presenta ante el Padre, le presenta las primicias que resucitaron cuando él murió, ¿verdad? Le presenta las primicias y le pregunta si su santa ley había sido vindicada, si su carácter había sido vindicado, si las exigencias de su santidad habían sido cumplidas con su sacrificio para que el ser humano pueda ser perdonado y es aceptado. En ese momento, el Espíritu Santo tiene luz verde para venir al mundo, porque antes no podía venir de la forma como fue derramado en el día de Pentecostés, porque el mundo no le pertenecía a Dios, le pertenecía a Satanás. ¿Por qué? Por la entrega que hizo Adán. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo no había venido antes. Cuando Jesús recupera el mundo, ahora sí ya es mi mundo, ¿verdad? Pero lastimosamente es como que nosotros tengamos el mejor vehículo, un Ferrari, un Porsche, no sé cuál será el mejor. Vamos a suponer que es un Ferrari, ¿verdad? Y viene un ladrón y nos roba el auto. Y cuando yo quiero recuperarlo, él ya lo ha puesto a su nombre, dice, no, a mí me lo regaló tu hijo. Y de verdad
quizás con engaño mi hijo le firmó algún documento por allí, entonces se adueñó de mi Ferrari. Pero yo trato de recuperarlo y hago todo lo posible. Cuando ya finalmente lo recupero, me doy cuenta de que el Ferrari está chocado, está deteriorado, está casi inservible. Pero lo recupero. Pero yo no le puedo regalar a mi hijo otra vez un carro en esas condiciones. Entonces tiene que ser un nuevo carro. Le digo, pero como cometiste un error, tienes que aprender. Y es más o menos el proceso de la recuperación del mundo que hace Jesús. Este mundo ya está deteriorado. Y como Dios quiere para nosotros lo mejor, no nos puede pues dar a este mundo y hacerlo eterno, no. Ok, vamos a cumplir con este plan de la salvación, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se cumpla todo lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Cuando Él venga por segunda vez, cuando pasen los 1000 años de la destrucción, cuando Satanás sea atado durante esos 1000 años y Jesús haga un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, en este mundo ya tiene la libertad de actuar Jesús. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Ahora es la labor del Espíritu Santo. Por eso fue derramado. Pero al mismo tiempo en el que se estaba esperando la glorificación, que se estaba esperando que ahora sí haya sido rescatado, que el sacrificio de Jesús haya sido suficiente para la recuperación del mundo, para la recuperación del hombre. Y eso también lo veremos, porque cuando Jesús muere no solamente recupera al hombre, no solamente recupera al mundo, ¿verdad? Sino que le da muchas capacidades, y eso veremos en una serie que vamos a desarrollar acerca de la fe, la justificación, la santificación y la gracia. Y el arrepentimiento, que son términos que los repetimos, pero que muchas veces no los entendemos. Pero Jesús logró mucho más que eso. Entonces, esa es la razón por la cual el Espíritu Santo no había derramado. Por eso Jesús dijo, más conviene que yo me vaya, porque si yo no presento las evidencias de que triunfé, porque si yo no demuestro y no vuelvo a ser glorificado, Satanás va a seguir reclamando como suyo el mundo. Ya no puede hacerlo. Dios ya triunfó, Jesús triunfó en la cruz. Pero sin embargo, al mismo tiempo que sucedía esto, en la iglesia ocurría algo que en los últimos tiempos también debe ocurrir. Y yo voy a invitar a que leamos 1 Corintios, capítulo 15 y versículos del 3 al 6. Qué pena que se nos está yendo el tiempo cuando más interesante estaba esto, ¿verdad? Y tengamos que terminar. Hay un acontecimiento, aquí describe algo que no lo describen los evangelios, pero lo dice el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo lo que Pablo está citando dice que es conforme a las Escrituras. ¿Se acuerdan lo que había dicho? Que en el reloj, por utilizar un término, ¿verdad? En el reloj de Dios todo sucede en el momento preciso. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sigue repitiendo, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿A cuántas personas, o quizás para decirlo en términos actuales, Jesús va y prácticamente se presenta ante más de 500 personas, lo que se supone que era la iglesia en ese entonces? Habían 500 personas privilegiadas que pudieron ver a Jesús resucitado, que pudieron recibir las enseñanzas, que pudieron recibir esa hermosa noticia. Miren, porque Jesús no solamente les apareció solamente para decir, es que ya resucité. No, para explicarles cuál era el plan de la salvación. Más de 500 personas. Pero hay algo un poco triste, ¿verdad? Y que está en Hechos capítulo 1 y versículo 15. Algo triste, y ya les voy a decir por qué. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número.
Jesús había resucitado, les dijo que se regresen a Jerusalén, que no salgan de allí hasta que venga el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Jesús se le aparece a todos los miembros de la iglesia, más de 500. Pero finalmente, ¿quiénes fueron fieles y permanecieron allí esperando la promesa del Espíritu Santo? 120. Arriba está una microvisión. Jesús tiene que primero ser glorificado, tiene que presentar las evidencias de su triunfo. Por eso Juan lo ve como un cordero inmolado. Ya triunfé, ya gané, ya recuperé el mundo. Es aceptable mi sacrificio ante ti, le dice a Dios, y Dios acepta el sacrificio. Ahora sí, el Espíritu Santo puede venir con poder. ¿Por qué? Porque ya Satanás no puede decirle al Espíritu Santo, ¿tú qué haces acá? Tú no puedes venir a mi territorio, pues. Tú no puedes venir a mis dominios, ya no puede, porque Cristo ya triunfó. Si nos damos cuenta, no existe ese cambio de camiseta. Ay, el Clark Kent se convierte en Superman. No, eso no es así, hermanos. Existe algo mucho más profundo, por eso es que debemos escudriñar las Escrituras. Entonces, ahora ya desciende el Espíritu Santo. Ahora existe una deserción en la iglesia. ¿Saben cómo lo llama el espíritu de profecía? El zarandeo. Y ya vamos a hablar también de eso un poco más adelante. La iglesia zarandeada, se van más de 380, porque dice que eran más de 500, solamente quedan 120. O sea que 2/3 partes de la iglesia, o un poco más, se van, salen. Pero eso permitió, eso que aparentemente malo, aparentemente triste, no aparentemente, en realidad muy malo y muy triste, sirvió para que ese pequeño grupo esté en comunión. Dice que permanecían unánimes juntos. Unánime quiere decir que no había disensión, que todos estaban de acuerdo en lo que se hacía y lo que se decía. No había alguien contreras, como dicen en mi tierra, ¿verdad? Como dicen en mi país. Todos estaban unánimes. Entonces, si todos estaban unánimes, fue el ambiente propicio para que el Espíritu Santo sea derramado en el día del Pentecostés. Y digo que es penoso, ¿por qué? Qué diferente hubiera sido que los 500 o más de 500 hubieran estado todos unánimes. Y Dios permitirá, y es parte de las pruebas y de las situaciones que tendrá que vivir el pueblo de Dios antes de la segunda venida, y es el zarandeo. ¿Por qué? Quizá me adelanto un poquito, porque el zarandeo es la separación entre el trigo y la cizaña, entre lo que le sirve a Dios y lo que no le sirve. Muchos se irán de la iglesia. Una iglesia de más de 500 apenas quedó en 120. Y quizás en las iglesias que tengan más de 500 queden los 120. Y no debe desanimarnos esa situación. Al contrario, nosotros debemos, con los que quedan, con los que quedemos, hacer un plan de acercamiento a Dios y pedir que el Espíritu Santo sea derramado. Entonces, aquí hay lecciones grandes. Una de las lecciones, o la lección primera, es la unidad de la iglesia. Iglesia que no está unida, iglesia donde uno piensa y hace de una manera y otro hace y piensa de otra manera, no puede recibir la promesa del Espíritu Santo. No puede estar allí. Es lamentable lo que ocurrió en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, pero tuvieron que irse 380 para que pueda venir el Espíritu Santo. Y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse en el reloj celestial todos los acontecimientos conforme estaban escritos. Qué bonito hubiera sido que no hubiera tenido que irse nadie. Hermanos, entonces, la pregunta es, ¿qué clase de unidad tenemos en nuestra iglesia? ¿Qué clase de unidad estamos sembrando nosotros en la iglesia? Yo no sé qué cargo tengas, qué responsabilidad tengas en tu iglesia, pero tú estás trabajando para la iglesia o para tu departamento. Primero, ¿estás trabajando para la honra y gloria de Dios o solamente para que te vean que eres muy popular en la iglesia? Sigo preguntándome, ¿qué puedes hacer tú para que a través de tu ministerio, o no importa si no tienes un puesto, un cargo de responsabilidad, simplemente vas a la iglesia, ¿qué puedes hacer tú como miembro de la iglesia adventista para ayudar en la unidad de la iglesia?
para que tu iglesia todos estén unánimes y juntos. Y la más importante de todas las preguntas, hermanos, ¿estamos conscientes de que la orden de Jesús es no salgan, no vayan a predicar, no hagan nada? ¿Hasta qué hora? ¿O hasta cuándo? Hasta cuando venga el Espíritu Santo. ¿Estamos nosotros conscientes que el Espíritu Santo es el que hace toda la obra? Que es el director misionero, que es el director de grupo, que es el director de ancianos, que es el director de todo, que es el pastor. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos conscientes que si no hay Espíritu Santo no hay obra en la iglesia? ¿Estamos conscientes que si el Espíritu Santo no está en medio de la iglesia, es una iglesia que no tiene un norte? Debemos nosotros pedir la presencia y permitir la presencia del Espíritu Santo. Pero recordemos algo, hermanos, donde existen disensiones, donde existen pecados ocultos, donde existen situaciones de enemistad, de envidia, de celos, de chismes y de todas estas cosas que causan divisiones, no puede estar el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: cualquier pecado que el ser humano cometa en esta generación o en la venidera le será perdonado. Mas el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado jamás. Y el pecado contra el Espíritu Santo es rechazarlo. Eso es todo. A veces la gente se rompe la cabeza y dice: ay, ¿será que ya cometí el pecado imperdonable? Ya blasfemé contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazarlo, no permitirle obrar en nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas, no hay esperanza de salvación, porque Él es el que hace todo en nuestras vidas. Es el que produce arrepentimiento, es el que nos da la fortaleza, es el que produce el deseo de leer la Biblia, de orar, es el que nos acerca a Dios. Bueno, Él se acerca a nosotros, o es Dios acercándose a nosotros. Así de sencillo. Yo quiero orar para que Dios siempre more en mi vida, para que el Espíritu Santo pueda estar conmigo, pueda guiarme conmigo, pueda guiar mi vida, mi hogar, mi familia, todo lo mío. Si tú quieres hacer lo mismo, si ese es tu deseo, yo te invito conmigo a que inclines tu rostro para orar. Santo Dios, te agradecemos por la presencia de tu Espíritu Santo. Bendito Padre, queremos pedirte que puedas morar en nosotros. Si hay algo, Señor, que impida que tu Santo Espíritu pueda dirigir nuestras vidas, te pedimos, al igual que lo pidió David, que crees en nosotros un nuevo corazón, nuevos pensamientos, que podamos ser transformados por la presencia y la dirección de tu Santo Espíritu. Y que nos puedas usar, Señor, para compartir este mensaje maravilloso, Señor, con las personas que no te conocen o con aquel hermano que de pronto está teniendo una concepción equivocada de ti, de tu Hijo, de tu Santo Espíritu. Bendícenos y guíanos y perdona nuestros pecados, Señor, humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Y recuerda que vamos a seguir con este tema. Y ya que lo mencionamos, el próximo tema que vamos a tratar es el zarandeo. Y el zarandeo tiene mucho que ver con otros textos de Apocalipsis. Así que no te lo digo ahora, pero para el próximo tema tendremos el zarandeo y la relación con qué texto de Apocalipsis tiene. Y por favor, dale like y suscríbete, porque de esa manera apoyas a nuestro canal. Dios te bendiga.